Bueno, ayer quedamos acá. Los modelos de la investigación de operaciones podemos clasificarlos en tres grandes grupos. El primero, que son los determinísticos, ya saben ustedes que estos están determinados o especificados por el tipo de datos que se van a trabajar en el modelo. ¿Ya? Son datos que no varían, que no cambian, que no dependen de una probabilidad, que son fijos, así como las dimensiones de un ambiente, el número de sillas, el número de estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son valores fijos con los cuales se debe trabajar, por eso se llaman determinísticos. Existe otro grupo que son los estocásticos, que estos sí están relacionados con la probabilidad, ¿no? Con la ocurrencia o no de algún evento, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento vamos al banco a pagar servicios o a depositar o a hacer cualquier operación bancaria, vamos a estar posiblemente detrás de varias personas, es decir, hay cola, ¿ya? ¿Cuánto tiempo nos van a tardar en atender? Existe una probabilidad, ¿ya? De que nos atiendan en 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, ¿sí? Entonces, hay una probabilidad asociada a la ocurrencia de ese tiempo de atención, por ejemplo. Entonces, estos modelos son la cadena de Markov, teoría de colas, procesos estocásticos en general y teoría de decisiones y juegos que van a ver en el siguiente semestre, ¿ya? Existen modelos híbridos entre el modelo determinístico y el estocástico, que tienen parámetros fijos, pero también tienen algunos parámetros que dependen de alguna probabilidad, ¿no? En este caso es la programación dinámica, la teoría de inventarios, simulación, PERT-CPM y la heurística en general, ¿ya? Entonces, son modelos híbridos, varios de ellos también ustedes van a ver en investigación operativa. En investigación operativa 1, como ustedes vamos a trabajar, optimización lineal, programación lineal, transporte y asignación, programación entera y teoría de redes. O grafos, básicamente esto es lo que vamos a ver en todo el semestre. También existe la optimización no lineal, que son optimizaciones que se realizan a través de métodos numéricos, ¿ya? Iteraciones sucesivas. Existe el método clásico, método de búsqueda o de encontrar la raíz, y una programación no lineal propiamente dicha que trabaja con algoritmos, ¿ya? Nosotros vamos a centrarnos en la optimización lineal, básicamente en estos 4 componentes centrales de la optimización lineal o de la programación lineal. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver la metodología de la investigación de operaciones, cómo es que trabaja, ¿ya? Cuando hablamos de metodología es la forma como opera o la forma como resuelve los problemas, ¿sí? Entonces, partimos de la definición del problema. El problema siempre está en el mundo real, es decir, pertenece a un sistema real, ¿ya? Donde se debe determinar los objetivos apropiados, las restricciones sobre lo que se puede hacer, las interrelaciones de área bajo estudio con otras áreas de la organización, los diferentes cursos de acción posibles y los límites de tiempo para tomar una decisión. Este proceso de definir el problema es crucial, es decir, decisivo, ya que afectará en forma significativa la relevancia de las conclusiones del estudio, ¿ya? Paralelamente vamos a representar acá en una diapositiva blanca. Perdón, el pulso. Entonces, vamos a trabajar en 2 escenarios. Uno, el mundo real, y el otro, el mundo ideal, ¿ya? El mundo, por si acaso, esto es la metodología.
Metodología. El mundo real, voy a representar así, está el problema, ¿no? Que está asociado a un sistema, no se olvide. El problema, en realidad, corresponde a un sistema, ¿ya? Entonces, el primer paso es definir el problema, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la solución de ese problema? En el caso del problema Geppetto, de la producción de muñecos de madera y trenes también de madera, el problema consistía en determinar la producción óptima para maximizar las ganancias, ¿no es cierto? Entonces, en el problema de asignación a los alumnos habrá que hacer una asignación apropiada. El problema será hacer, la solución al problema será hacer una asignación apropiada, ¿ya? A los diferentes grupos de las diferentes materias, en los diferentes horarios, ¿no? En las aulas que tenemos en la facultad, ¿sí? Entonces habrá que definir cuál es el objetivo que se persigue con la solución del problema. Básicamente eso. Después, ¿cuáles son las restricciones con las que se va a trabajar? En el problema Geppetto, las restricciones eran las horas de acabado y las horas de carpintería. Teníamos cantidades limitadas respecto a esas horas, ¿no? 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería. Entonces, tenemos que definir el problema real. El primer paso es identificar el problema y, por supuesto, definir el problema estableciendo el objetivo que se tiene con la solución de ese problema, ¿ya? Entonces, el primer paso es definir ese problema. El segundo paso es formular el modelo matemático. Utilizar la técnica de la abstracción, ¿ya? Aquí está. Que es una aproximación a lo que es el problema real. Esta técnica de la abstracción nos permite tener un modelo con una aproximación, ¿ya? Tal que puede explicar el comportamiento del modelo en términos de la solución que pretendemos nosotros conseguir, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, ya no estamos en el mundo real, sino ya nos pasamos al mundo ideal, al mundo de los números. Y aquí formulamos el modelo. ¿Ya? Modelo. Seleccionamos el modelo. Seleccionamos el modelo. ¿Sí? Si es programación lineal, ecuaciones y funciones lineales. Si son cadenas de Markov, teoría de colas, aplicamos los modelos que nosotros tengamos que conocer previamente para poder para poder plantear el modelo, ¿ya? Entonces, en el caso de la programación lineal, funciones y ecuaciones lineales, como hemos trabajado con el caso de Geppetto. Una vez, fíjense, hemos pasado del mundo real, hemos identificado aquí las características de este problema. Por supuesto, el sistema real es muy complejo, ¿no? Entonces, a través de la técnica de la abstracción, nosotros construimos o planteamos el modelo. Entonces, veremos si se aplica una cadena de Markov, si se aplica teoría de colas o una programación lineal. Pero es a través de la técnica de la abstracción que nosotros planteamos el modelo. Una vez que hemos asociado el modelo al sistema, construimos el modelo. ¿Ya? En algunos casos, ambos pasos son uno solo. Si ustedes van a revisar las metodologías de la IO, en Internet hay mucha información sobre esto. ¿Ya? En algún caso solamente es uno. En otros casos están detallados. Construimos el modelo. ¿Qué quiere decir? Si es un modelo determinístico, como es el caso del modelo de programación lineal, definimos los parámetros, ¿ya? Es decir, los coeficientes. ¿Se acuerdan ayer? Sí, cuando trabajamos con la ganancia para el modelo Geppetto, 2m, 2 veces la cantidad de muñecos más una t, así, ¿no? Estos valores, 2 y este valor 1, son parámetros y son los valores fijos, ¿sí?
parámetros. Y este valor T y este valor M son variables. Por eso es que hemos hecho cambiar ayer esos valores. ¿Qué pasa si producimos una? ¿Qué pasa si producimos 20 de muñecos y 60 de trenes? ¿No? Entonces, el modelo tiene variables y parámetros. Entonces, cuando decimos construir, definimos estos parámetros y las variables que efectivamente va a tener nuestro modelo. Después de eso, encontramos la solución al modelo. Resolvemos el problema, ¿ya? Resolvemos el problema, como lo hemos hecho ayer. Ayer lo hemos hecho por tanteo, ¿ya? Pero podemos utilizar algún algoritmo o algún programa computacional, ¿ya? O algoritmo automatizado para poder resolver ese problema. Pero seguimos trabajando en ese mundo ideal, en ese mundo del modelo, de los números de las computadoras, ¿no? Para aparentemente resolver el problema que tenemos en el mundo real. ¿Ya? Vamos a la metodología, entonces. El segundo paso es la formulación del modelo. ¿Ya? Por eso les dije, en algún caso, la formulación y la construcción del modelo es uno solo. Ya en este caso lo considero así. Pero también van a encontrar ustedes estos dos elementos separados, ¿no? Entonces, como tercer punto, está la obtención de una solución a partir del modelo. Entonces, debemos resolver el modelo, ¿ya? Y encontrar los valores de las variables dependientes asociadas a las componentes controladas del sistema con el propósito de optimizar. Si es posible, por supuesto, puede que el modelo no tenga solución, ¿ya? O puede que el modelo tenga infinitas soluciones, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. O cuando menos mejorar la eficiencia o la efectividad del sistema dentro del marco de referencia que fijan los objetivos y las restricciones del problema. La selección del método de solución depende de las características del modelo. Nosotros vamos a escoger el algoritmo A, B, C o D, dependiendo del tipo de modelo que vayamos a formular. Los procedimientos de solución pueden ser clasificados en tres tipos. Analíticos, utilizan procesos de deducción matemática. Numéricos, que son los de carácter inductivo y funcionan en base a operaciones de prueba y error. Y simulación, que se utiliza el método que imitan o emulan el sistema real en base a un modelo. Nosotros vamos a utilizar los analíticos, que utilizan procesos de deducción matemática. La programación no lineal trabaja con numéricos o con el sistema de prueba y error. Inicialmente, los problemas de programación lineal, así como los de Gepetto, se resolvían por tanteo, por procesos numéricos. Posteriormente, se ha llegado a los analíticos y a través de una deducción matemática, ¿no? En 1947, George Danzig, el ciudadano judío, es quien desarrolló el algoritmo Simplex. Entonces, vamos a utilizar eso como un método analítico para la deducción o para la resolución de problemas de programación lineal. El cuarto paso es la prueba del modelo. La prueba del modelo no se puede hacer en el mundo ideal. ¿Ya? Repito, no se puede hacer en el mundo ideal la prueba del modelo. No podemos pensar que la solución que hemos encontrado resuelve el problema trabajando en el mundo ideal. Tenemos que venir acá, al mundo real. Aquí debemos probar el modelo. ¿Ya? Probamos el modelo. Y después de probar el modelo, seguramente aquí vamos a ver la forma de probar, es decir, si la solución de este problema resuelve el problema real. ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de validación. La validación no solamente es la solución del problema puntual, es decir, que yo encuentre aquí la solución, la cantidad de muñecos y la cantidad de trenes, ¿ya? Óptimas, voy a probar, funciona. Pero ¿qué pasa si cambia las condiciones del problema? ¿Qué pasa si en vez de tener 2 pesos de ganancia
y aquí 1 ahora cambiado a 3 y 1, a 1 y 1, ¿el modelo seguirá funcionando? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ahí se valida y se establecen los rangos de validez de la solución del modelo. Y a continuación, señores, ¿ya? Con esa validación, establecemos los controles, ¿ya? Para la implementación de la solución. Entonces, acá los controles significa, por ejemplo, en qué rango de valores para la variable nuestro modelo funciona, ¿ya? O en qué rango de valores de producción de trenes nuestro modelo funciona. Entonces hay que implantar los controles para definitivamente luego implantar la solución o el modelo para señalar que el modelo es aplicable o resuelve nuestro problema del sistema real. Este tema de controles se lo hace a través del análisis de sensibilidad. Finalmente implantamos la solución. Esto significa que a alguien le tiene que servir el modelo y ese alguien lo tiene que usar, ¿ya? Eso se llama vender. Puede ser vender en términos monetarios o puede ser en términos de implantación o servicio del modelo desarrollado, ¿ya? Entonces, la metodología de la investigación de operaciones trabaja de esa manera. Por supuesto, esto está desarrollado dentro de lo que es el método científico, ¿no? Entonces, acá observamos, definimos el objetivo, definimos la hipótesis, si ustedes quieren, que es, por ejemplo, en este caso, el problema de Gepetto es maximizar la ganancia, ¿ya? Asociamos un modelo, construimos el modelo con función, objetivos, restricciones, rangos de variable, etc. Resolvemos, encontramos la solución, seguimos en el mundo ideal, para luego probar el modelo, la solución que hemos obtenido. Validamos, ¿ya? Validamos significa probar no solamente la solución, sino otros posibles cambios que podrían ocurrir en nuestro modelo, ¿ya? O en nuestro problema, que se traduciría en un modelo cambiado, ¿ya? Diferente. Pues validamos. Y luego colocamos los controles para decir desde qué valor hasta qué valor, por ejemplo, de la ganancia de muñecos, nuestro modelo funciona, o el rango de variación de la ganancia para los trenes también. Cómo es que funciona el modelo, ¿ya? Y con eso ya vendemos y resolvemos el problema. Este trabajo, que parece así sencillo y que tal vez alguna persona lo pueda realizar, lamentablemente déjenme decirles que no. ¿Ya? Los trabajos reales, los trabajos complejos sobre investigación de operaciones, es realizado por equipos especializados, ¿no? Por ejemplo, yo podría establecer un modelo para reemplazar el agua de la laguna Lalay, ¿ya? Al mínimo costo y tal vez con el menor tiempo posible, ¿sí? Pero no es suficiente con trabajar problemas de caudal o volúmenes de agua para resolver ese problema. Ese problema es un problema real, tiene seres vivos, tiene contaminantes, tiene diferentes elementos que se encuentran en la laguna. Entonces, yo puedo ser el experto en el modelo matemático, pero hay otra gente que debe participar de la solución del problema, por lo menos de la toma de datos. En este proceso entre construir el modelo y la solución, básicamente se produce la toma de datos, ¿ya? Toma de datos. Entonces, para la toma de datos, yo no soy experto en cianobacterias, en peces, no sé, en piscicultura, tampoco soy biólogo. No se trata de cambiar el agua solamente, sino se trata de mantener un sistema como espejo de agua, pero con la fauna y la flora que tiene. Entonces, el problema se complejiza y deben participar
otros expertos más. Por eso es que hablamos de equipos de investigación de operaciones. Claro, nosotros podemos hacer una aproximación sencilla solamente con el caudal, pero ese modelo tiene que ser validado. Por eso es que viene aquí la etapa de validación, ¿ya? Por parte de expertos. O en la parte de construcción, la toma de datos ya tiene que incorporar esas restricciones de ese sistema real. ¿Ok? Entonces, no se puede resolver un problema real, ¿ya? Y más si este es complejo, a través de una sola persona. Por mucha computadora que tenga, por mucha capacidad, no se puede, porque necesitamos información y conocimiento de otras áreas. Por eso es importante que se debe constituir equipos de trabajo para resolver problemas de investigación de operaciones, ¿ya? Las operaciones normalmente son realizadas por varias áreas, por varias unidades, y tiene que haber expertos de cada área que nos pasen información sobre los efectos, sobre las consecuencias de tomar una decisión a través de un modelo matemático, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre la metodología de la investigación de operaciones? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Entonces, continuamos. Continuamos. Vamos a entrar ahora al tema de formulación de problemas de programación lineal, ¿ya? Voy a habilitarles este material para que ya lo tengan disponible también ustedes. Ok, ya está entonces. Ya pueden acceder. Vamos a ver con ustedes formulación de problemas de programación lineal. La prueba recursos limitados entre actividades que compiten entre sí, ¿ya? Por la mejor manera de asignación posible. Limitados entre actividades competitivas. Entonces, las actividades en realidad compiten entre sí para la mejor asignación. Entonces, en este tipo de problemas tenemos recursos que pueden ser de varios, recurso 1, recurso 2. Pero también tenemos actividades 1, actividades 2, ya, por ejemplo, la producción de muñecos. Y así sucesivamente, podemos seguir teniendo. Entonces, podemos tener n recursos y n actividades, donde m y n pueden tomar cualquier valor entero de la recta de los reales, ¿ya? Entonces, si estos son los recursos, las actividades compiten por la asignación de esos recursos. Compiten. Y el modelo lo que hace es hacer una asignación óptima. ¿Ya? La solución al modelo lo que hace es encontrar una solución óptima. Tenemos a la izquierda los recursos,
m recursos, y a la derecha las actividades, ¿no? En el problema de Gepetto teníamos 2 recursos, ya, en realidad eran 3, pero el tema de la madera horas de acabado y horas de carpintería. Básicamente eran dos recursos que teníamos. 100 horas para acabado y 80 horas para carpintería. Y las actividades que consumían esos recursos, por si acaso es así, las actividades consumen los recursos. De trenes a producir, ¿no? El número de trenes a producir. Entonces, un tren consumía 2 horas de acabado, perdón, un muñeco consumía 2 horas de acabado y 1 hora de carpintería. En cambio, un tren, 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería. Entonces, las actividades compiten por la asignación de recursos, ¿ya? Y el modelo lo que hace es hacer una asignación óptima. La solución de ese problema nos da un punto donde el valor o la función objetivo, o el objetivo que perseguimos con la solución al problema, llega a esa condición óptima, ¿no? En el caso del problema de Gepetto, era maximizar la ganancia, es decir, la combinación de producción de muñecos de madera y trenes de madera, en las restricciones que nos dieron en el problema, debería tener la ganancia máxima. Y ese punto eran 20 muñecos y 60 trenes, si no me equivoco, ¿no? Bien, el adjetivo lineal significa que todas las funciones del modelo matemático utilizado son funciones lineales de primer grado, programación, y se usa como sinónimo de planeación, ¿ya? A ver, señores, esa función que ven ustedes, voy a poner como función, no como ecuación, también se puede expresar, ¿no? Pero, para que podamos hablar un solo idioma. F de x igual a x más 1. Esa función es Pedro Luis, esa función que he escrito en la diapositiva es lineal. Sí, ingeniero, es lineal. Ok, gracias. Esta otra, alguien que me ayude, por favor. ¿Esta otra es lineal, sí o no? Sí, sigue siendo lineal. ¿Y esta de acá? ¿Es lineal? Alguien que me responda. Bueno, a ver, una dama. Verónica López, ¿qué dice usted? Sí, sigue siendo lineal. ¿Quién ha sido su profesor de álgebra? Inge, creo que no, porque No, no es lineal, Inge. Es... Claro, o sea, como ya les he dicho que les he de entender que no era, ya no es, ¿no? ¿Quién ha sido su profesor de álgebra? ¿No? ¿Cómo hacen quedar mal a los profesores? Entonces, por si acaso, esto es igual a x a la menos 1 más 1, ¿no? No es lineal, porque una función lineal debe tener el exponente igual a 1 cada término, ¿ya? El término de mayor exponente debe ser 1. Aquí es menos 1, por tanto, esto no es lineal. Entonces, debemos
entender cuando decimos función lineal, funciones que sean de primer grado, ¿ok? Les voy a dar otro ejemplo para ver si cambian de opinión también. ¿Esa función es lineal? ¿Dónde están los que me respondieron que sí era lineal, que no era lineal? Pronúnciense ahora. ¿Es lineal, sí o no? ¿Cómo se define el grado de una función? Por su exponente. Ya. ¿Este es lineal entonces o no? Sí, sí es lineal. No es lineal. Porque se analiza término por término, como ha hecho usted por su exponente. Aquí tenemos dos términos. Este tiene variables, su exponente es 0. Este término es de grado 0. Este término, ¿de qué grado es? Cuando es producto, ya, los exponentes de x es 1 y el exponente de y es 1. Cuando es producto se suman. Entonces, este producto x por y hace que el término x por y sea de segundo grado. Y al ser de segundo grado, esta función tiene como máximo grado el del máximo exponente, es decir, en este caso de segundo grado. Esta función es de segundo grado, no es de primer grado como se requiere para una función lineal. ¿De acuerdo? Pero ustedes me dirán, si yo pongo x sobre y más 1 o x cuadrado, digamos, así para que se ubiquen ustedes. Según esto tendría que ser 2 menos 1, ¿no es cierto? Igual a 1. Por tanto, este sería de primer grado. No. Solamente con el producto se suma, con la división no. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el máximo exponente sería 2, en este caso, este también sería de segundo grado. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de determinar si una función es de primer grado o no. ¿Ya? Y eso han visto en álgebra ustedes. Espero. Bien, entonces, la programación lineal trata de la planeación de actividades, de estas actividades, cómo se va a realizar, cómo se van a asignar los recursos para obtener un resultado óptimo. Esto es, el resultado que mejor alcance la meta deseada entre varias alternativas de solución. En el problema de Gepetto, el objetivo era maximizar la ganancia. Entonces, deberíamos de planear las actividades de producción de muñecos y trenes de tal forma que nos dé ese objetivo deseado, máxima ganancia. ¿Ya? Entonces, la programación lineal trabaja en ello. ¿Sí? Planea cómo se deben realizar las actividades, qué valores deben tener las actividades, para maximizar las ganancias, minimizar los costos y en general maximizar o minimizar según el objetivo deseado. ¿Ya? Bien. El objetivo fundamental de la programación lineal, optimizar. ¿Ya? Los objetivos pueden ser optimizar costos. Por supuesto, en este caso va a ser minimizar. Recursos, ¿sí? El objetivo puede ser asignar a la mayor cantidad de actividades posibles, ¿ya? O asignar de manera adecuada. Tiempo, planeación, producción, mano de obra. Son objetivos que se puede perseguir con la solución de problemas. Las acciones son maximizar o minimizar. El modelo de programación lineal, ¿ya? Supongamos que se tiene un número n recursos limitados, eso les dije hace rato,
tenemos recursos M y N actividades en un modelo, ¿no? Ya me adelanté. Pues tenemos N recursos limitados de cualquier clase. Se refiere a horas de acabado, horas de carpintería, también puede ser cantidad de materia prima, puede ser también cantidad mínima requerida, ¿ya? Que deben asignarse a un número N de actividades competidoras, ¿sí? De cualquier clase, que necesitan dichos recursos para llevarse a cabo. Entonces, en el problema Gepetto, cada muñeco necesitaba 2 horas de acabado y 1 hora de carpintería. En el caso de los trenes, 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería, ¿no? Entonces, debe existir esta relación entre los recursos que son limitados y las actividades competidoras en el modelo matemático. Designemos mediante los números i igual a 1, 2, hasta m. Los recursos van a tener en las variables o en las definiciones del modelo el subíndice i para tener los n recursos disponibles. Y las variables van a tener el subíndice j, ¿ya? Entonces, si nosotros designamos con x la variable sub j, va a ser la actividad 1, x1. La actividad 2 va a ser x2. La actividad 3 va a ser x3 y así sucesivamente. Entonces, en el problema de Gepetto, x1 podría ser número de muñecos a producir. En x2 sería número de trenes a producir. Y pare de contar, entonces tendríamos solamente 2 actividades, ¿no es cierto? Ya no habría x3 para el problema de Gepetto. Entonces, los subíndices de las variables determinan el número de actividades. Los subíndices en los recursos determinan el número de recursos que tendríamos en el problema. Entonces, sea xj el nivel o la cantidad realizada de la actividad j. Entonces, se establece la variable de decisión para cada j, ¿no? Aquí está x1, x2, x3, hasta xe. Supongamos que se elige como z la medida global de la efectividad de la asignación de recursos hacia todas las actividades. Ahí designamos con g de ganancia 2m más 1t. Entonces ahora vamos a denominar nosotros no con g, sino con z de manera general a la medida global de la efectividad de la asignación. ¿Ya? En otras palabras, z puede ser el costo total, z puede ser la ganancia total, z puede ser el tiempo total, etcétera, etcétera. Entonces, el valor de z ya es el valor de la función objetivo. De la función objetivo. ¿Ya? Bien, entonces, C sub j el incremento o decremento que resultaría debido a cada unidad de incremento o decremento en xj para cada. Entonces, ya sabemos que acá vamos a reemplazar también esos valores de m por x1 más 1 por x2. ¿Sí? Y estos coeficientes de acá, 1 y 2, va a ser c sub 1 y este va a ser c sub 2, y si hubiera más términos, con x3 sería c sub 3, c sub 4 y así sucesivamente. En sí, entonces, z, una forma general de plantear, ¿ya? Será c1 por x1 más c2 por x2 más c3 por x3, hasta que subíndice más. ¿Cuál va a ser el último término? Vidal-Choque, ¿cuál va a ser el último término de esta función? No está en otro planeta. Zn van a ser Zn por xj. Más xj. Pedro, ¿qué dijo? Zn más xj. Por xj.
No, pero fíjese, los términos son C sub 1 por X1, C sub 2 por X2. ¿Cómo será el siguiente término, el último? Zn por xn. No es Zn. Sí, Cn por xn. C sub n por xn. Claro, dijimos hay n actividades, quiere decir, cada actividad está determinada por la variable x sub j. Entonces, j varía de 1 a n. Y los recursos varían a m. Entonces, por eso es que acá, como son actividades en la función objetivo, van hasta xn. Bien, continuamos. Entonces, la función objetivo consiste en optimizar el objetivo que se persigue en una situación, la cual es una función lineal de las diferentes actividades del problema. La función objetivo para maximizar o minimizar será entonces, por favor, aquí hacer maximizar o minimizar dependiendo qué es lo que se busca con el valor de z. C1 por x1 más C2 por x2, CJ por xj, pero en el último término va a ser C sub n por x. ¿Ya? Variables de decisión, entonces, esta es la función objetivo. Nosotros vamos a denominar como FO, así como aparece aquí. FO, esa va a ser nuestra función objetivo. ¿Ya? Entonces, para construir nuestro modelo de programación lineal, tenemos que saber qué valores van a tener C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, hasta C sub n. ¿De acuerdo? Porque x1, x2 y x3 son variables. Estas variables se encontrarán su valor óptimo con la solución del modelo. Pero para empezar a resolver, necesitamos conocer los parámetros C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta C sub n. ¿Ya? Variables de decisión. Las variables son las incógnitas del problema. En nuestro problema son x1, x2, xj de manera general hasta xn. ¿Ya? La definición de las variables es el punto clave y básicamente consiste en los niveles de todas las actividades que pueden llevarse a cabo en el problema formulario. ¿Ya? Si bien nuestra variable es x1, pero este es un modelo genérico, donde z es igual a c1 por x1, c2 por x2, más c3 por x3, más c sub j por xj, más c sub n por xn como último término. ¿Pero qué representa la variable? A eso dependerá del problema a analizar. Podría ser, como en el caso del problema de Gepetto, número de muñecos a producir, número de trenes a producir. ¿Ya? O podría ser también número de trabajadores a contratar en el primer turno, número de trabajadores a contratar en el segundo turno. ¿De acuerdo? Entonces, la variable se define en función del problema que estamos abordando. ¿Ya? No es una definición genérica de la variable, no hay eso. Cada vez que se aplica este modelo de programación lineal, tiene que estar vinculado o asociado a un problema real y la variable debe ser definida con claridad. ¿Sí? Si no definimos bien, podemos resolver el modelo, pero no vamos a saber qué cosa es la solución o qué hemos conseguido con esa solución. Pues para poder entender correctamente y poder aplicar la solución al problema real, necesitamos definir esa variable de decisión. Las restricciones funcionales o las restricciones estructurales, ¿ya? Se construyen una restricción por cada recurso, al menos una restricción por cada recurso disponible. ¿Sí? Bien, nuestro modelo tiene m recursos. Entonces, cada función de estas representa un recurso. ¿Ya? Este último va a ser b sub m. El valor de i tomará el valor de i. Entonces se construye una restricción por cada recurso. Ayer, por ejemplo, hemos construido una restricción para el número de horas de acabado. Otra restricción para el número de horas de carpintería. ¿Sí? Teníamos más restricciones, pero solamente hemos trabajado con dos. ¿Ya? Para simplificar la solución del problema. ¿De acuerdo? Solamente con fines didácticos. Pero en realidad debemos escribir todas las restricciones que el
modelo, perdón, que el sistema requiera a través del modelo matemático que nosotros vamos a plantear. Estas restricciones tienen las siguientes características. Tienen este valor A sub IJ por XJ. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es A sub 1, 1 por X1, A sub 1, 2 por X2, fíjense, el segundo subíndice del coeficiente de la variable coincide con el índice de la variable. ¿Ya? Y al lado derecho, el subíndice del recurso, B minúsculo es un recurso, en este caso podría ser 100 horas de acabado, por ejemplo. Entonces, este subíndice 1 coincide con el primer índice del coeficiente. ¿Ya? Eso deben tener presente para poder hacer una formulación correcta de las restricciones. Existen tres posibilidades para relacionar el lado izquierdo, que es la forma o la función como se consumen los recursos, y el lado derecho, que es el recurso disponible, pero hay una relación, ya existen solamente tres tipos de relaciones, ¿sí?, entre el recurso y la forma de consumo. Esta es la función como se consume. A medida que las actividades o las variables vayan tomando valores, ayer hemos probado con 1, con 2, con 3, entonces se va consumiendo los recursos, ¿ya? Y los recursos pueden ser menor o igual, o sea, la relación entre el lado izquierdo y el lado derecho de esta restricción puede ser de tipo menor o igual, mayor o igual o igual. No hay otra forma de relación. Menor o igual, mayor o igual o igual, ¿ya? Una de esas tres opciones solamente sale. Ayer, por ejemplo, hemos trabajado menor o igual que 100 horas de acabado. Y era 2, colocaría con la notación de las variables, era así. Entonces, a medida que vayamos dando valores a las variables, los recursos se van consumiendo, ¿no? Pero la solución de un problema de programación lineal obligatoriamente tiene que cumplir con todas las restricciones que se tengan. Es decir, si la otra restricción que nosotros hemos manejado ayer era 1x1 más 1x2 menor o igual a 80, cualquier valor, cualquier solución real a ese modelo debe cumplir estas restricciones simultáneamente. Quiere decir, si yo le doy un valor de 1 a x y 2 a x1, perdón, 1 a x1 y 2 a x2, acá va a ser 2 más 2, 4. 4 menor que 100, cumple. Acá va a ser 1 más 2, 3, menor que 80, cumple. Simultáneamente cumplen ambas restricciones del valor de 1 y 2. ¿Ya? La solución 1 para x1 y 2 para x2, ¿no es cierto? Entonces, cualquier solución a un problema de programación lineal debe satisfacer simultáneamente todas las restricciones, ¿sí? Si una no cumple, quiere decir que no es solución. ¿De acuerdo? Entonces, la condición para que sea solución es que las restricciones funcionales que tengamos en un modelo de programación lineal deben ser satisfechas por la posible solución que obtengamos a nuestro modelo. Simultáneamente, todas las restricciones. Condición técnica o de rango de variable, ¿ya? Este es otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta. Para cada una de las variables del modelo, debemos tener una condición técnica o de rango de variable, ¿sí? Normalmente en la vida real, ya los valores son 0 o mayor que 0. Por ejemplo, la producción de muñecos de madera no puede ser negativa, no puede ser menos 10 muñecos de madera. No tiene sentido eso en la vida real. No se olviden que a través del modelo matemático o de la investigación de operaciones a través de la programación lineal podemos resolver problemas de producción. ¿Ya? Pero los valores de las variables van a tener ahí un rango, ¿sí?
0 o mayor que 0, por ejemplo, para el caso de producción de muñecos y trenes, no podemos asumir valores negativos para la solución de ese problema. Por tanto, se define el rango de variable, ¿ya? Normalmente es mayor o igual a 0, con excepción de los problemas de asignación, donde las variables para asignación, ¿ya?, son binarias. Quiere decir 0 cuando no se asigna y 1 cuando se asigna, ¿ya? Entonces, solamente en ese caso, la asignación es binaria. Después son mayores o iguales que 0. Eventualmente, o en términos matemáticos, nos manejamos números negativos. Entonces, eventualmente en algún problema nos van a dar menor o igual que 0. ¿Ya? Alguna variable, x1, por ejemplo. Entonces, tendremos que aplicar alguna regla para poder cambiar esto y convertir o hacer un cambio de variable para que se convierta mayor o igual a 0. Porque el algoritmo simple y todos los algoritmos de solución de un problema de programación lineal siempre trabajan con esta condición de variables, mayores o iguales que 0. No trabajan con menores o iguales. Entonces, habrá que aplicar las reglas de la formulación para poder pasar de esta condición a esta de cambio. Pero eso más adelante vamos a aprender. Nota, el coeficiente tecnológico, así se llama a los coeficientes A sub i j de las restricciones funcionales, es la cantidad que se emplea del recurso disponible B sub i para elaborar el producto XJ. ¿Ya? Ayer, 2x1 más 1x2 menor o igual que 5. Entonces, este 2 es el coeficiente A sub 1, 1. Y corresponde a la cantidad de recurso disponible, cantidad de horas de acabado, para elaborar el producto XJ, ¿no? Entonces, XJ es cantidad de muñecos en este caso. Entonces, necesitamos 2 horas de las 100 que disponemos para producir un muñeco. ¿De acuerdo? El recurso disponible de sub i, en algunos casos, representa la capacidad, cantidad que no se puede sobrepasar, y por ello es que se utiliza matemáticamente la restricción de tipo menor o igual, como en el caso del problema del GPR. En otros casos representa el requerimiento, ¿ya? Cantidad que puede usarse por lo menos. Se representa matemáticamente con mayor o igual. En algún problema esto también se convertirá así, pero cuando se trabaja con requerimiento, ¿ya? Por ejemplo, el problema de dietas. Cada persona debe consumir al menos 1.200 calorías por día. Entonces, la forma como voy aportando las calorías a mi organismo tiene que ser mayor o igual a 1.200. Son requerimientos, ¿no es cierto? Se plantea de esa manera, mayor o igual. ¿Ya? Y en algunos casos este recurso deberá ser exactamente su valor. Puede ser también igual. Son solamente las 3 formas de poder tener la relación del lado izquierdo con el lado derecho en una restricción funcional. Lado izquierdo, otra vez aquí, para que pueda explicar mejor. Entonces, el lado izquierdo de las restricciones es de acá, ¿no? Esa función que tiene n términos. Y el lado derecho es el recurso. Entonces, existen 3 formas de vincular el lado izquierdo con el lado derecho en cada restricción. El tipo con la relación menor o igual, mayor o igual, o con el del tipo igual. ¿Ya? No hay otra forma. Eso debe quedarnos claro. No hay otra forma. Bien, entonces, finalmente, vamos a plantear ya el detalle del modelo. Z representa la medida global de la efectividad de la función objetivo. XJ, nivel de actividad o valor
de la variable. C sub j, incremento o decremento en el valor de z. No se olviden que z, en el valor de z en el lado derecho, se encuentran los términos c sub 1 por x1 más c sub 2 por x2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este valor de c sub j representa el incremento, si permite subir el valor de z, o el decremento, si tuviera valor negativo, ¿ya? Que resulta de aumentar o disminuir una unidad en el nivel de actividad j, ¿sí? Entonces, cuando los valores, por ejemplo, de x, de c sub 2 son negativos, disminuirá el valor de z. Pero si son positivos y vamos incrementando en una unidad el valor de la variable o de la actividad, va a aumentar el valor de z. Ya por eso se llama incremento o decremento. P sub I, cantidad de recurso I disponible para asignar a las actividades. Tenemos n recursos. A sub I j, cantidad de recurso I consumido por cada unidad de la actividad j. Cantidad de recurso I consumido por cada unidad de la actividad j. ¿Ya? Todavía no vamos a entrar a la forma tabular. Esto lo vamos a ver ya en la solución de problemas de programación en línea. Bien. Para que ese modelo sea aplicado, el modelo que hemos visto, el modelo genérico, sea aplicado a problemas de la vida real, la condición de linealidad, ¿sí? Parte de supuestos. Repito, parte de supuestos. El primer supuesto es el de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, por si acaso la definimos así, como las actividades se pueden representar mediante funciones de producciones lineales. Esto implica asumir retornos constantes a escala. Por consiguiente, el uso de recursos por parte de la actividad es proporcional a la actividad, ¿ya? También se conoce como el nombre de proporcionalidad u homogeneidad este supuesto. Proporcionalidad u homogeneidad ¿ya? Y matemáticamente se puede expresar así, que f de alfa x sea igual a alfa por f de x. Entonces, todas las funciones que cumplen con esta condición cumplen con el criterio de proporcionalidad para ser utilizado en el modelo de programación lineal. Entonces, existen dos requisitos para que una función sea utilizada como parte de un modelo de programación lineal. ¿Ya? El primero es el de proporcionalidad u homogeneidad y el segundo el de aditividad, ¿no? Entonces, acá, por si acaso, también está expresado el de aditividad. El uso total de recursos es la suma de los recursos empleados por las actividades individuales, ¿ya? O el valor de la función objetivo es la suma de las contribuciones de las actividades individuales. Ayer hemos visto la ganancia G era igual a 2M más 1T. Esta era la ganancia de los muñecos y esta era la ganancia de los trenes. Entonces, la aditividad nos permite verificar o constatar que la función debe cumplir con este criterio de que la suma de las contribuciones, ganancia de muñecos más ganancia de trenes, nos da la ganancia global. ¿De acuerdo? Eso debe permitirnos verificar el criterio de aditividad o el supuesto de aditividad. La contribución de una variable de decisión a la función objetivo o al uso de recursos es independiente de los valores que se asignen a otras actividades u otras variables de decisión. ¿Ya? Entonces, señores, matemáticamente f de x1 más f más x2, entre paréntesis, debe ser igual a la... Básicamente está cumpliendo esto. El valor de la función objetivo es igual a la suma de las contribuciones de las actividades individuales. Ahí está, expresado de esa manera.
matemáticamente. Entonces, antes de utilizar cualquier función matemática, ¿ya? Por ejemplo, esa que les he puesto hace rato, que muy pocos me han creído. Esta es una función x y y. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es verificar si esta función cumple con el criterio de homogeneidad y con el criterio de aditividad. Una condición sine qua non, por si acaso, quiere decir ambas simultáneamente deben cumplirse. Si falla una, la función no se puede utilizar como parte del modelo de programación lineal. Repito, ya sea que falle el criterio de proporcionalidad o el criterio de aditividad, el supuesto de aditividad, cualquiera de las dos, no podemos utilizar esa función como parte de un modelo de programación lineal. Para poder usar, debe cumplir simultáneamente ambos supuestos, el de proporcionalidad y el de aditividad. También existen otros supuestos, pero en realidad son derivados de los dos anteriores. La divisibilidad, que es de la proporcionalidad, el inverso. Es posible que las variables tomen valores no enteros. Certeza. Se asumen que existen condiciones de certidumbre y que los números en la función objetivo y la restricción se conocen con certidumbre y no cambian durante el periodo que van a ser estudiados. Son modelos determinísticos, entonces hablamos ya de certeza, por eso es que en muchos textos ustedes no van a encontrar esta condición. Pero yo se las he puesto acá para que también cuando encuentren entiendan que se refiere a ello. ¿Sí? A que son de que no van a cambiar esos parámetros que vamos a utilizar en el modelo. En otras palabras, es un modelo determinístico. Y el de no negatividad, en otras palabras, el rango de variable, ¿no? Que es otro supuesto que también lo vamos a verificar, pero ya en el planteamiento del modelo. Vamos a hacer unos ejercicios sobre esto y con eso vamos a ir concluyendo la clase de hoy. ¿Ya? A ver. Tengo esa función f de x igual a x y necesito saber si esta función la puedo utilizar o no en un modelo de programación lineal. ¿Ya? Entonces, vamos a verificar el criterio de proporcionalidad u homogeneidad. ¿Qué dice así textualmente? F de alfa x debe ser igual a alfa por f de x. ¿No? Entonces acá, donde yo vea x, voy a reemplazar por alfa x. Que también voy a hacer ese trabajo acá en la función. ¿Ya? Esta es la condición. ¿Sí? Y ahora aplico para esta función. F de alfa x es igual a alfa por x. Me permiten unos instantes, por favor, están tocando la puerta en mi oficina. Enseguida voy.
Gracias por hacerme notar. Ahora sí. Entonces, les decía, señores, a partir de acá, reemplazo donde encuentro x por alfa x, ¿no? Y si separamos, este de acá es f de x. Por tanto, f de alfa x va a ser igual a alfa por f de x. ¿No es cierto? Según lo que queríamos demostrar. Este es el criterio, la propiedad de la proporcionalidad, ahora la aditividad. Otra vez tengo la condición, voy a colocar la condición, f de x1 más x2 igual a f de x1 más f de x2. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar otra vez esta función aquí. Y donde vea x voy a reemplazar x1 más x2. Entonces tengo f de x1 igual a x1 más x2. Según esta forma inicial, este de acá sería f de x1 y este de acá será f de x2. Lo que también permite cumplir según lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, esta función, conclusión, esta función es una función lineal que podemos utilizar en un modelo de programas en línea. ¿Ok? Vamos al segundo ejercicio. Perdón, x, y, no x más y. Podría usar también x1 y x2, ¿no? Solamente para evitar de confundirnos con los subíndices, estoy usando x y y. Bien, tengo esta función y quiero saber si podemos usar o no un modelo de programación lineal. Para eso debe cumplir las condiciones de la propiedad de proporcionalidad y aditividad. Ya sé la condición, entonces directamente voy a pasar a verificar. ¿Ya? Entonces, voy a reemplazar f de alfa x, alfa y. ¿Por qué un solo alfa? Porque estoy hablando de proporcionalidad. Esto significa, señores, por ejemplo, si yo compro un pan en 50 centavos, ya 10 panes me va a costar 5 pesos. ¿Sí? 20 panes me va a costar 10 pesos. Se refiere a esa proporcionalidad. Entonces, por eso estoy multiplicando por un escalar alfa. ¿Ya? Uniforme para ambas variables, alfa x y alfa y. El mismo escalar. Y donde vea x, reemplazo por alfa x. Y donde vea y, reemplazo por alfa y. De aquí factorizo alfa. Y me queda este término, ya saben qué es. Eso. Entonces también cumple, por tanto, según lo que queríamos demostrar, ¿no? Esta es la propiedad de proporcionalidad. Aditividad.
para cada variable es la suma. Esa es la condición. ¿Ya? Entonces, donde vea X, voy a reemplazar por X1 más X2, y donde vea Y, por X1, tendría y este será el término de X más el término de Y sub 1 más Y sub 2. Y ahí sale, si factorizo, perdón, si agrupo términos, no es factorizar, ya saben que esto es f de x1 y y sub 1. Y el segundo término es el segundo grupo de términos, f de x2 y y sub 2. También cumple, por tanto, esta función planteada así puedo usar en un modelo de programación. ¿Ya? ¿Está quedando claro? ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Nadie dice nada. Tercer ejercicio. Uno más sencillo todavía. ¿Esta función es lineal? ¿Alguien me puede decir? Sí, es lineal. Ya. Pero vamos a ver ahora si podemos usar esta función ya en un modelo de programación lineal. ¿Sí? Ya saben, entonces debo reemplazar donde veo x por alfa x. F de alfa x. Y no hay forma, o sea, en realidad lo que necesitaría al lado derecho sería alfa por x más 1. ¿Sí? Pero de esta función pasar a esta de acá, no voy a poder. Por tanto, esta función no cumple, ¿ya? No cumple con la condición de proporcionalidad. Ya no necesito verificar el de aditividad. ¿Ok? Ya no necesito verificar. Así cumple el de aditividad. Si el de proporcionalidad no cumple, por tanto, esta función no puedo utilizar en un modelo de programación lineal. ¿Queda claro? Es lineal, pero no puedo usar porque el supuesto es que exista proporcionalidad y aditividad. ¿Sí? Bien. Para ustedes, les voy a habilitar ejercicios en la plataforma. Y eso me lo van a hacer para el día, hasta el sábado yo creo que pueden terminar. Hoy pueden terminar. Aquí está. Están los ejercicios. Va a ser sobre 5 puntos. La fecha de entrega. Estamos en 9 hasta el sábado 12. 23:59 y creo la tarea. Ya está habilitada la tarea, ustedes van a tener que verificar si en las funciones, estas de acá, son funciones lineales que se pueden utilizar en un modelo de programación lineal. Para cada uno deben verificar el criterio de
homogeneidad y aditividad. ¿Alguna pregunta? Son 8 ejercicios. Aquí 7, dice, los últimos 8. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, señores. Gracias. Todo claro, ¿no? Gracias por su tiempo. Nos vemos con ustedes el día lunes. Hasta el lunes, señores. Hasta el lunes, ingeniero.